Hagamos con una mirada clara, optimice sus procesos y sume seguridad incorporando filtración. Le damos la bienvenida a Melissa Carreras, especialista de aplicación para filtración de alimentos y bebidas. Esta charla es patrocinada por Sartorius. Buenos días a todos, mi nombre es Melissa Carreras, especialista de filtración para la industria de alimentos y bebidas en Sartorius, Argentina. Los invito hoy a que obtengan una mirada más clara de cómo puede optimizar sus procesos de producción de cerveza y sumar seguridad a los mismos incorporando filtración. Los temas que vamos a puntualizar el día de la fecha son ¿para qué sumar la filtración al proceso? ¿Dónde puede sumarse la filtración al proceso? Ahondaremos un poco en qué es la filtración trap, cómo podemos aplicar la filtración esterilizante y por qué, y finalmente cómo es posible incorporar estos filtros al proceso. Ahora bien, arrancamos por el principio, ¿para qué sumar la filtración al proceso? Los motivos para filtrar son varios, en este momento solamente voy a puntualizar y hacer foco en 4 motivos principales por los cuales podríamos incorporar filtración al proceso cervecero. En primera instancia, uno de los objetivos sería asegurar la calidad de la materia prima, logrando una calidad constante, para prolongar la vida útil de la cerveza en latas, botellas y barriles, que esto es de gran interés, para mejorar las propiedades organolépticas de la cerveza de manera sustentable, y finalmente para sumar seguridad en la sanitización de latas, botellas y barriles. Cuando hago alusión a asegurar la calidad de la materia prima, básicamente apunto a la filtración del agua. El agua forma gran parte de la composición de la cerveza y se trata de agua de pozo o agua de red. Sumar un tren de filtración optimizado permite ayudar a mantener una calidad constante del agua que se emplea, logrando evitar que la misma impacte en la calidad de la cerveza. Al hablar de un tren de filtración optimizado, me refiero a un tren diseñado de manera tal de lograr una calidad de agua excepcional y disponer de los pasos necesarios para proteger el filtro final, que representa la mayor inversión. En todo proceso cervecero es importante recordar que es necesario erradicar la presencia de oxígeno en el sistema, ya que promueve la oxidación de los compuestos presentes en el producto final. Es por esto que es crítico disponer de dióxido de carbono filtrado mediante el empleo de filtros esterilizantes como el Sartofluor para realizar el empuje para desalojar el aire de los sistemas con el fin de eliminar la posibilidad de que exista un pick-up de oxígeno en la cerveza durante la filtración. Cuando se incluye un tren de filtración al proceso productivo de cerveza, si no se dispone de agua desaireada para realizar el proceso de sanitización, será clave realizar el paso de enjuague empleando agua caliente y luego un empuje con dióxido de carbono para desplazar tanto el agua contenida en el sistema como lograr ocupar todo el volumen del mismo con este gas que no tiene impacto negativo en el producto final. Dado que el enjuague con agua caliente se realiza durante la sanitización del tren de filtración, es crucial disponer de dióxido de carbono estéril para evitar incorporar contaminación al proceso productivo. En lo que refiere a la filtración del vapor, es necesario tener el mismo filtrado de manera tal de evitar arrastre de material particulado que puede llegar a existir entre el punto de generación y su punto de aplicación, dado que este material puede llegar a terminar en nuestro producto final y eso no es de interés de ningún productor. Por lo cual, incorporar prefiltros es una solución vital para la filtración del vapor. Muchas de las llenadoras empleadas en la industria de alimentos incluyen filtros esterilizantes para sumar una barrera adicional de protección del producto final, ya que el agua que ya fue tratada para poder ingresar a la planta es filtrada a través de un filtro absoluto previo al enjuague final de los envases en la instancia anterior a su llenado. La incorporación de este filtro al proceso suma la seguridad, se trate o no de una llenadora séptica. Es por esto que es posible afirmar que la incorporación de un filtro esterilizante para el agua de enjuague ayuda a reducir los riesgos de contaminación microbiológica que pueden llevar al deterioro de la cerveza. Ahora bien, cuando hablamos de la filtración de la cerveza o de la cerveza en sí, siempre hay 3 parámetros críticos a considerar en la toma de decisiones. Vamos a estar buscando lograr mejorar la estabilidad coloidal, la estabilidad microbiológica y las propiedades organolépticas. Pero
Este triángulo es crítico cuando tenemos que tomar una decisión, porque en función de las acciones que tomemos para corregir la estabilidad coloidal, tenemos que tener cuidado de no estar afectando las otras dos variables. Entonces, si queremos mejorar la estabilidad coloidal de la cerveza, es ideal optimizar un tren de filtros trap para reducir el material particulado presente en la cerveza, compuesto por los polifenoles y taninos provenientes del lúpulo y de las proteínas derivadas de la malta empleada para la producción. Estos compuestos en suspensión pueden producir centros de nucleación, los cuales formarán coágulos más grandes que son capaces de decantar. Dicha nucleación obviamente va a ser función del tiempo, la temperatura y del movimiento del sistema. Por ejemplo, el movimiento que puede producirse durante el transporte de los envases que contienen el producto hasta el punto de distribución. Sumar un tren de prefiltros, también conocidos como filtros nominales o filtros de profundidad, permitirá eliminar ese chill haze, lo cual favorecerá el envío de los envases a puntos lejanos, evitando la formación de sedimentos en el fondo de los mismos. Asimismo, el empleo de filtros trap mejora significativamente el aspecto de la cerveza, pues se elimina la turbidez y se logra una clarificación importante del producto. En lo que refiere a la estabilidad microbiológica, en general nos encontramos ante una situación de compromiso, ya que el método tradicional y más conocido de esterilización es el empleo de la pasteurización, por lo cual se somete a la cerveza a un tratamiento térmico. Como mencioné anteriormente, la nucleación de los complejos proteína-tanino se ve afectada por cambios en la temperatura, lo cual favorecerá su formación y decantación. Por otro lado, los tratamientos térmicos también desnaturalizan las proteínas presentes en la cerveza, lo cual afectará las propiedades organolépticas, y es por esto que la filtración es una alternativa óptima para preservar la calidad de la cerveza. Sumar un filtro esterilizante, también conocido como filtro absoluto o filtro final, que se encuentre validado para tal fin, implicará lograr una reducción de 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado de área efectiva de filtración, evitando el riesgo de afectar las propiedades organolépticas de la cerveza, y se logrará reducir los costos asociados al empleo de tratamientos térmicos. Ahora bien, ya hablamos bastante de lo que es la filtración y qué beneficios se pueden obtener, pero ¿dónde puede sumarse la filtración al proceso? En esta diapositiva se puede observar un esquema de una posible instalación de producción de cerveza. Esto puede variar de planta a planta en función de los pasos que se sigan. Como mencioné antes, una materia prima que es importante asegurar la calidad va a ser el agua. Entonces, si detallamos algunos puntos de proceso donde es posible y recomendable sumar la filtración, arrancamos desde el principio con la filtración esterilizante del agua que será incorporada al proceso de producción de cerveza. Avanzamos en el proceso en sí. Otro punto que sería crítico para sumar la filtración va a ser la filtración de la cerveza entre el fermentador y el almacenamiento intermedio o BBT, en función del esquema de proceso que se utilice. En este caso, se emplean los filtros trap en distintos micronajes para poder reducir la cantidad de material en suspensión, que incluya las proteínas coaguladas, los coloides y la levadura contenidos en la cerveza debido a las etapas previas de proceso. A pesar de no tratarse de filtros esterilizantes, los prefiltros empleados en esta etapa, según el micronaje que se elija, logran reducir la biocarga, por lo cual pueden retener parcialmente la levadura presente en la cerveza. El siguiente punto crítico donde puede sumarse la filtración es entre el BBT y la llenadora. En esta instancia se emplean trenes de filtración que incluyen la filtración esterilizante con el fin de eliminar las levaduras remanentes que no fueron retenidas en los filtros trap, para evitar que continúen los procesos de fermentación dentro de los envases una vez que estos se encuentran en góndola, ya que llevan al deterioro de la cerveza y la formación de compuestos aromáticos desagradables. Como mencioné anteriormente, el punto donde puede incluirse la filtración también va a ser para la limpieza de las botellas, barriles o latas, para filtrar el agua que se emplee para su enjuague. Entonces, recapitulando un poco lo mencionado anteriormente, sumando la filtración a los procesos de elaboración de cerveza, es posible lograr mejorar la calidad de la cerveza, aumentando la estabilidad físico-químico-coloidal. Se logra prolongar la vida útil de la cerveza, dado que al remover los coloides que se forman durante el enfriamiento, se evita la sedimentación.
A su vez, empleando la filtración esterilizante, se eliminan las levaduras presentes de la cerveza que pueden continuar fermentando, impactando negativamente en la calidad de la misma. Para citar algunos resultados concretos, voy a estar refiriéndome a un trabajo que realizaron nuestros colegas en Italia en una cervecería craft de dicho país. Durante las pruebas, se emplearon filtros trap con cartuchos Jumbo Star de 5 micrones para filtrar distintos estilos de cerveza. Paso a detallar algunos de los resultados obtenidos. Si nos detenemos en la imagen, es posible observar dos copas del estilo cerveza Salla, cuyos ingredientes incluyen agua, cebada malteada, trigo, avena, lúpulo y especias, al igual que levadura. En la copa de la izquierda se puede observar un brillo particular y una reducción significativa de la turbidez si se la compara con la copa de la derecha, cuya muestra fue obtenida previa a la filtración. En este caso, para un lote de 1.300 litros, se tomó una muestra de 20 mililitros que luego de 7 días de fermentación presentaba una carga de 10 a las 5 células por mililitro. Y luego de realizar la filtración, empleando el filtro Jumbo Star, la carga era de 0 células por mililitro. Esta prueba a escala piloto evidencia la efectividad de los prefiltros para lograr reducir la biocarga y la turbidez de la cerveza. A su vez, se logra reducir el costo por litro, dado que el empleo de los filtros implica un menor costo operativo al no requerir de equipos generadores de vapor para lograr el intercambio de calor necesario para esterilizar mediante el empleo de métodos tradicionales. En lo que refiere al proceso en sí, se trata de un proceso optimizado, ya que la filtración es un proceso sencillo y rápido desde el punto de vista operativo y es versátil, pues las soluciones de filtración se pueden adecuar a distintos estilos de cerveza de manera simple. Para poder determinar el tren de filtración óptimo, lo que solemos hacer en Sartorius es realizar ensayos de filtrabilidad en nuestro laboratorio con el fin de determinar el tren ideal según la cerveza que se produzca, dado que en muchos casos las levaduras salvajes que pueden emplearse confieren distintas características a la cerveza y presentan distintos grados de floculación, lo cual complejiza la solución a presentar y extiende los periodos de tiempo que tienen que permanecer las cervezas en los fermentadores. Dado que no todas las cervezas son iguales, ni todos los procesos, particularmente en cervecerías más pequeñas, lo que buscamos desde Sartorius es acompañar en la optimización del proceso empleando filtración como un aliado crucial. Ahora llegamos a la instancia de los filtros trap, que ya los mencioné, pero vamos a ahondar más en las características de los filtros trap. Como comentaba recién, uno de los puntos de proceso donde se puede incorporar la filtración trap es entre la fermentación y el almacenamiento BBT. ¿Qué ocurre? Luego de la fermentación, la cerveza presenta cierta turbidez y permanece en el fermentador a bajas temperaturas durante más o menos 15 a 30 días, dependiendo del tipo de cerveza y las materias primas empleadas. Este periodo de reposo logra brillantar y clarificar la cerveza, dado que las levaduras y el lúpulo sedimentan y permanecen en el fondo del fermentador. El tiempo requerido para lograr el grado de clarificación varía significativamente dependiendo del tipo de cerveza, el tipo de levadura, tipo y cantidad de lúpulo y demás ingredientes empleados. Si se opta por incorporar la filtración entre el fermentador y el tanque de almacenamiento o BBT, es posible reducir los tiempos de decantación empleados normalmente, ya que el proceso de retención del material particulado será realizado por el filtro. Esto permite una rotación más rápida del producto, liberando tanques para sucesivas producciones, sin poner en riesgo ni impactar negativamente en la calidad de la cerveza producida, reduciendo costos productivos y aumentando la productividad de la fábrica. A su vez, como mencioné anteriormente, no todas las levaduras empleadas presentan el mismo grado de floculación, por lo cual la incorporación de filtros trap será el aliado clave cuando se opte por emplear levaduras que tienden a permanecer en suspensión, ya que al no decantar naturalmente, será posible remover las mismas del seno del fluido cuando éste atraviese el filtro. Otro punto posible de aplicación del filtro trap es posterior al empleo del filtro de tierra de diatomeas para reducir el material particulado propio de la cerveza que puede llegar a atravesar el filtro, al igual que las tierras que pueden ser arrastradas por el caudal de cerveza tratada.
Volviendo a los ensayos piloto realizados por nuestros colegas en Italia, lograron resultados óptimos luego de reducir significativamente el tiempo de acondicionamiento o sedimentación dentro del tanque y, sumando la filtración, empleando nuestro filtro Jumbo-Star para el proceso entre el fermentador y el tanque de almacenamiento. Repasando un poco los ingredientes de cada cerveza para que se den cuenta que es aplicable la filtración para distintos estilos, se presentan los resultados de la cerveza Saggia, Fuoco y Fiera, cada una con ingredientes distintos y bastante particulares. En el caso de la cerveza Saggia, la misma contiene agua, cebada malteada, trigo, avena, lúpulo, especias y levaduras. La cerveza Fuoco tiene una diferencia particular, ya que incluye agua, cebada malteada, lúpulo, azúcar negra y levadura. En el último caso, la cerveza Fiera, una American IPA, contiene los siguientes ingredientes que incluyen agua, cebada malteada, lúpulo y levadura. En el caso de las tres cervezas estudiadas, al lograr la reducción de la turbidez debido a la retención de la suspensión coloidal de levaduras y proteínas, es posible controlar la cantidad de levadura requerida para el resto del proceso al determinar el blend ideal entre la cerveza ya filtrada y la cerveza sin filtrar. Como se muestra en la última columna, este cliente puntualmente requería una carga de 10 a la 4 células por mililitro para avanzar con los puntos aguas abajo de la filtración, por lo cual en cada caso fue determinada la proporción de cada cerveza en ambos estadios de proceso que debían combinarse para lograr tal fin. Teniendo el control sobre la estabilidad microbiológica, al poder definir la cantidad de células disponibles para el proceso aguas abajo de la filtración, se observan los beneficios críticos de obtener una cerveza de baja turbidez, logrando a su vez reducir el riesgo de la precipitación en botella y por default mejorar las propiedades organolépticas de la cerveza. A su vez, se logra aumentar la brillantez de la cerveza al reducir la turbidez y eliminar la necesidad de agregar levadura para refermentar. En caso de querer acceder a la nota de aplicación en la cual se presentan los resultados de las pruebas realizadas en la planta de la cervecería Birra del Eremo, los invito a que se comuniquen conmigo y se las estaré compartiendo. Mi información de contacto se encuentra al final de la presentación. Ahora bien, para emplear un filtro trap, obviamente vamos a necesitar un cartucho filtrante. Y la pregunta del millón va a ser, ¿qué filtro se emplea? Entonces, en el caso del ensayo realizado en la cervecería en Italia, el filtro que se emplea es el filtro Jumbo-Star. Entonces, en este caso se emplea un filtro de 5 micras. ¿Qué particularidades tiene este filtro? Este filtro tiene una particularidad importante, ya que dispone de una alta área efectiva de filtración en un volumen muy pequeño. Para generarles una imagen en la cabeza de el área de material filtrante que contiene este filtro, un filtro de 10 pulgadas tiene un área efectiva de filtración de 7 metros cuadrados, por lo cual esto permite procesar caudales mucho mayores, logrando una retención de contaminantes más efectiva y mayor que cualquier otro cartucho tipo vela común y tradicional. Esta gran área es posible debido a la tecnología de plegado terminal desarrollada por Sartorius para este filtro. Si observan la imagen, es posible ver pliegues de distinta longitud, lo cual permite incluir mucho más material filtrante en una porción pequeña de filtro. En lo que refiere a la construcción del filtro, al estar confeccionado íntegramente en polipropileno, el cual consideramos un material bastante noble, dado que presenta una alta compatibilidad química en el rango completo de pH entre 1 y 14, al igual que una buena resistencia mecánica, es el aliado ideal para incorporar este filtro a sus procesos. Básicamente porque puede ser sanitizado empleando procesos químicos siempre y cuando se verifiquen las concentraciones de los químicos a emplear para tal fin. A su vez, presenta alta vida útil, ya que el primer paso, el cual resulta primordial al realizar la limpieza, es el retrolavado, el cual logra desprender el material particulado retenido en el filtro, liberando estos intersticios para sucesivas filtraciones. Dado que este filtro se encuentra disponible en cartuchos de 10, 20, 30 y 40 pulgadas, puede adaptarse tranquilamente a todo tipo de proceso en función de los caudales de producto a procesar. Asimismo, al contar con un amplio abanico de tasas de retención
partiendo de 0,45 micras hasta 20 micras. Esto permite optimizar el tren de filtración para distintos puntos de proceso, distintos tipos de producto y tipo y cantidad de material particulado que pueda presentar el producto a filtrar. Otra cosa que me quedó en el tintero y no quiero olvidar mencionar es que los filtros Jumbo Star reducen la merma del producto, por lo cual no hay una pérdida de producto de interés, logrando recuperarse casi el lote completo que se produjo para envasar. Eso marca una gran diferencia frente a otro tipo de filtros que pueden ser empleados en distintas etapas de la filtración de cerveza. Ahora bien, ¿cómo es la matriz filtrante de polipropileno? En el caso de los filtros de Sartorius, los prefiltros son formados por monofilamentos de polipropileno tejidos o fusionados por exposición a temperatura, lo cual forma una red tridimensional cuya estructura no presenta una direccionalidad definida. ¿Qué significa esto? Que una partícula que ingresa al filtro por la cara externa no va a salir en el punto diametralmente opuesto una vez que atravesó toda la matriz filtrante, dado que dentro de esta red tridimensional se forma un camino sinuoso que favorece la deposición de material particulado más pequeño debido al cambio de sentido de flujo, y también fomenta el contacto de las partículas con el material filtrante, fomentando la absorción de ciertos tipos de partículas dentro de la matriz filtrante. En general, ¿cómo quedan retenidas las partículas en un prefiltro? En los prefiltros que tienen retención en la profundidad de la matriz filtrante, en primera instancia las partículas van a quedar retenidas por efecto tamiz en la superficie, y luego, como mencioné previamente, va a cobrar mayor protagonismo la absorción debido a la cantidad de tiempo que está expuesta la partícula al material filtrante y la deposición del material particulado dentro del filtro. Cuando hablé del Jumbo Star, mencioné del amplio abanico de tasas de retención disponible. Ahora bien, ¿cómo logramos definir el micronaje de cada filtro? O sea, ¿cómo clasificamos los prefiltros? En este caso, los filtros son clasificados según la tasa de retención nominal, y esto se determina mediante ensayos, como casi todo en esta vida, que emplean partículas de látex y contadores de partículas. Así que bueno, detallo un poquito cómo es el ensayo. Se usan partículas de látex con un diámetro de partícula específico, que se inyecta una cantidad conocida de estas partículas a una línea aguas arriba del filtro. Una vez que se homogeniza toda esta suspensión, debido a la turbulencia existente, la misma atraviesa el filtro y aguas abajo se coloca un contador de partículas para determinar la cantidad de partículas emergentes del filtro. El micronaje se determina cuando se logra una retención de entre el 95 y el 99,99% de las partículas inyectadas. Es por esto que hago hincapié en el hecho de que cuando se habla de prefiltros o filtros nominales, se hace referencia a una reducción de biocarga y no a la esterilización del producto, dado que para lograr la esterilización necesitamos retener el 99,99999% del material que ingresa al filtro, particularmente de microorganismos. Entonces es muy diferente cómo se determina el valor nominal de un filtro versus si un filtro logra ser esterilizante. Pero más adelante se los voy a estar detallando. Ahora bien, anteriormente ya hice alusión al retrolavado, que es el primer paso en la limpieza, que es un paso primordial para lograr prolongar la vida útil. Pero, ¿qué es el retrolavado? El retrolavado es el primer paso en la limpieza, que se logra al invertir el sentido de flujo. Por eso es que si nosotros estamos filtrando, en este esquemita entraría la solución a filtrar del lado izquierdo, y del lado derecho ya no quedarían partículas y solamente saldría la fase líquida sin el material particulado que queremos erradicar. Cuando realizamos el retrolavado, se invierte el sentido de flujo para lograr desprender este material particulado que fue retenido y lograr desalojarlo del filtro. ¿Esto qué hace? Básicamente nos libera toda la matriz filtrante de material particulado que puede estar bloqueando los intersticios para lograr prolongar la vida útil del filtro. Ahora bien, mucho retrolavado, pero ¿cómo me doy cuenta si está siendo efectivo y cómo observo el beneficio? Cuando se desaloja el material retenido, se observan mejoras en el diferencial de presión. En la imagen que acá muestro a la derecha, se observa una carcasa con un manómetro a tope de carcasa.
Lo que faltaría es un manómetro a la salida para lograr obtener el valor de diferencial de presión. Entonces, cuando calculamos la diferencia de presiones entre los manómetros y si obtenemos valores menores a el rango entre 1 y 1,2 bar, en el caso del filtro Jumbo Star, estamos filtrando de manera correcta. Ahora bien, cuando entramos a un diferencial de presión de entre 1 y 1,2, ahí tenemos que poner la señal de alerta. Básicamente porque es el punto crítico para poder realizar el retrolavado. Una vez que invertimos el sentido de flujo, desalojamos el material particulado, todo siguiendo el protocolo que les vamos a facilitar, y habiendo hecho la limpieza, volvemos a filtrar nuestro producto. Cuando se realizó el retrolavado y continuamos filtrando en sentido de filtración, será posible observar una reducción en el valor de la presión diferencial que vamos a obtener, observando ambos manómetros, lo cual nos indica que el paso de limpieza ha sido exitoso. Lo que es crítico es realizar un registro detallado de las horas de filtrado o volumen de filtrado versus el diferencial de presión para poder determinar la frecuencia del cambio de los cartuchos filtrantes, ya que cuando el diferencial de presión observado posterior al retrolavado no muestra una mejora significante, es necesario realizar el recambio del cartucho. El retrolavado nos permite prolongar la vida útil del cartucho para continuar siendo utilizado. No obstante, no es un proceso que regenere eternamente el filtro. La durabilidad de cada cartucho dependerá en gran medida de cuán minuciosamente se sigan los pasos de limpieza que recomendamos desde Sartorius y del producto o el tipo de productos filtrados. Si realizamos un registro, como el que mencioné antes de diferencial de presión versus tiempo o hectolitros filtrados, es posible realizar esta gráfica. Si nosotros venimos filtrando y llegamos al rango de diferencial de presión crítico para realizar el retrolavado, al desalojar el material particulado, cuando realizamos el retrolavado, va a disminuir el diferencial de presión en cierta proporción observable, como vemos en este gráfico. Entonces, en el primer retrolavado vamos a tener una mejora quizás más importante que en el segundo o tercero. Cuando ya notamos que esta mejora no es sustancial, significa que ya estamos próximos a la colmatación del filtro y al recambio. Si no hiciéramos el retrolavado, el uso del filtro se limitaría, ya que acá estaríamos filtrando y llegado a este punto seguiría aumentando exponencialmente la presión y estaríamos disminuyendo significativamente la vida útil del filtro. Este gráfico lo realicé para poder mostrar cómo se observaría, pero esto no es de una aplicación puntual de ningún cliente, aclaro nada más. Es un gráfico esquemático nomás. Ahora bien, los quiero dejar con la siguiente imagen en la cabeza, ya que hablamos del retrolavado y voy a hacerlos imaginarse una situación. Supongamos que estamos en el año 2022. Pasó la pandemia de COVID, la vida virtual que llevamos actualmente llega a su fin y tenemos que volver a recurrir al transporte público para ir al trabajo. O sea, miedo total en este momento. En esta situación hipotética, los invito a imaginarse tomando un subte en plena hora pico. Logran subirse cómodamente en la estación Catedral, pero no consiguen asiento, por lo cual permanecen de pie. Desafortunadamente, luego de detenerse la formación en la estación 9 de julio, el vagón en el que están ubicados empieza a desbordarse de gente. Aún queda un largo tramo por recorrer hasta la estación Bulnes. Y a pesar de que algunas personas abandonan el vagón en la estación Callao, y particularmente en Facultad de Medicina, sigue generándose una significativa acumulación en el interior del vagón, dado que el caudal de personas que ingresa es mayor al que egresa. ¿Qué pasa cuando el vagón está completamente lleno? Algo que nos resulta bastante incómodo en este momento e incluso nos genera un poquito de escozor considerar esta situación. Y ustedes están próximos a querer bajarse en la estación Bulnes. ¿Resulta sencillo intentar surfear la ola de gente que los separa de las puertas de descenso? ¿O esta pared humana opone una resistencia? Bueno, ya los incomodé lo suficiente, vamos aquí a la cuestión. ¿Por qué los hice imaginar esta situación? Básicamente esta analogía sirve para imaginar la formación de la capa filtrante dentro de la matriz del filtro. La resistencia que se va generando dentro del filtro se observa en el diferencial de presión, ya que
al aumentar el material particulado retenido, se genera una barrera dentro del mismo, lo cual se evidencia en una caída de presión importante dentro del filtro y se va a notar una reducción en el caudal emergente. Dicho de otra manera, mientras más suciedad haya retenida dentro del filtro, mayor será el diferencial de presión, o sea, más difícil sería bajarse del súbito. Si se realiza el retrolavado respetando el rango diferencial de presión entre 1 y 1,2 bar para el filtro Jumbo Star, va a ser sencillo eliminar esa barrera de suciedad que se formó en el interior del filtro y lograr restablecer la condición a un estado próximo al inicial. Entonces, mientras más se respeten las condiciones de presión, más vida útil va a tener el filtro. Ya concluimos con la parte de los prefiltros, ahora vamos a lo que es la filtración esterilizante. Vamos a hablar un poco de los filtros esterilizantes y algunas cuestiones técnicas y teóricas que nos ayudan a asegurar que se trata de un filtro esterilizante. En el caso del portfolio de Sartorius, disponemos de los filtros Sartocool PS en 2 micronajes diferentes para la filtración esterilizante de cerveza. Obviamente, adicionar filtros esterilizantes es agregar una barrera que elimina los microorganismos que van a resultar dañinos para la cerveza, por lo cual son un filtro que nos genera bastante interés y nos gusta incorporar al proceso. Como mencioné que existen 2 micronajes diferentes, obviamente cuando se realiza el proceso de validación de los filtros en Sartorius, se emplean 2 microorganismos diferentes que pueden ser perjudiciales para la cerveza. En el caso de la validación de los filtros de 0,45 micras, se emplea el Lactobacillus linneri, que se observa aquí a la izquierda, y en el caso de los filtros esterilizantes de 0,65 micras, se usa nuestra querida amiga que usamos todos en nuestras casas para producir pan, que creo que en pandemia todos estallamos con el tema de la producción casera de pan, la Saccharomyces cerevisiae. Ahora bien, ya hablamos de la estructura de los prefiltros, vamos a las estructuras de los filtros esterilizantes. Los filtros esterilizantes, también conocidos como filtros finales, están conformados por una membrana asimétrica de polietersulfona. Este material, al igual que el polipropileno, se comporta bastante bien y es bastante noble, porque presenta una buena compatibilidad química en el rango completo de pH de 1 a 14. A su vez, se trata de una membrana homogénea con una estructura porosa semejante a una esponja, como se puede observar en la imagen a la derecha, donde estamos reteniendo unas lindas levaduritas. La característica particular que presenta esta membrana es que se trata de una membrana asimétrica, lo que permite la retención de la suciedad tanto en la superficie de la membrana como en la zona próxima contigua a la superficie externa, pero no en el interior de la misma, como ocurre en el caso de los filtros de profundidad o prefiltros. Debido a la conformación de la membrana filtrante, esta permite procesar altos caudales y presenta un alto rendimiento, el cual se puede potenciar al optimizar el tren de filtración del cual forma parte. Por ser una membrana, se trata de una barrera eficiente, pues el material que ya ha sido retenido en la misma no puede ser desalojado debido a algún pico de presión o golpe de ariete, logrando hacerse presente aguas abajo del filtro esterilizante. Ahora voy a hablar un poquito de cómo es el proceso de la validación de los filtros esterilizantes y el ensayo que se realiza, que es el BCT, por las siglas en inglés, Bacterial Challenge Test. Básicamente lo que se hace en este caso es primero preparar el agua para tener agua estéril. En general se usa una filtración esterilizante de agua, pero después se le va a inyectar una cantidad conocida del microorganismo en cuestión, por lo cual en este caso estamos hablando del Lactobacillus linneri, porque acá estaríamos ensayando un Sartocool de 0,45 micras. Una vez que se realiza la dosificación mediante el empleo de bombas, lo que se hace es se envía la solución a una cámara de mezcla para lograr tener una solución homogénea de microorganismos suspendidos en el agua, que luego son inyectados a las carcasas que contienen el elemento filtrante para evaluar cuántos de estos microorganismos pueden ser retenidos por este filtro. Aguas abajo, a la salida de la carcasa, se colocan filtros analíticos para lograr tomar alícuotas de este filtrado y luego determinar si hubo pasaje o no de microorganismos a través del filtro que se está estudiando.
Obviamente los filtros analíticos son transferidos a placas de agar, se los incuba, se hacen los recuentos, básicamente siguiendo todos los pasos del método IMA. Para poder afirmar que el filtro Sartocool que está contenido en esta carcasa es esterilizante, se busca un LRB mayor a 7. Decir un LRB mayor a 7 es equivalente a decir que la retención del Lactobacillus linneri dentro del Sartocool de 0,45 micras es mayor a 10 a la 7 unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado de área efectiva de filtración. Hago hincapié en el tema de las unidades, porque siempre cuando hablamos de algún método esterilizante tiene que ser referido a una característica inherente del producto que estamos usando para lograr la esterilización. Por ejemplo, en el caso de filtros, obviamente siempre vamos a hacer alusión al área efectiva de filtrado. En el caso de UV, se hace alusión a la cantidad de joules entregados de energía. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que tiene que estar referida a una característica del producto o proceso que estemos usando para lograr la esterilización. Ahora bien, mediante la incorporación de filtros esterilizantes al proceso de producción, es posible eliminar microorganismos perjudiciales para la cerveza, tales como los lactobacillus, los pediococcus y pectinatos. En el caso del filtro Sartocool, el BCT que se realizó demostró que verifica con la condición de LRB mayor a 7 y cumple de manera sobresaliente con la retención de microorganismos tales como Lactobacillus brevis, Lactobacillus linneri y Pediococcus damnosus. Debido a la pandemia, muchas cerveceras han tenido que descartar miles de hectolitros de cerveza producidos, particularmente toda la cerveza envasada en barriles, ya que los bares no se encontraron abiertos para comercializarla. Para comentar una aplicación que tenemos funcionando actualmente, en una planta en región, en Paraguay, se emplea un tren de filtración optimizado compuesto por 2 pasos de prefiltración y un paso de filtración esterilizante para filtrar la cerveza empleada en el llenado de barriles. Para esta aplicación puntual se obtuvieron resultados muy alentadores, ya que logró prolongarse la vida útil de la cerveza envasada en los barriles hasta 6 meses empleando esta tecnología. Y ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Cómo incorporamos estos filtros al proceso? Sartorius ofrece soluciones plug and play en las cuales logra la incorporación del sistema de filtración confeccionado a medida de los objetivos y requisitos de cada cliente. Los sistemas diseñados suelen ser compactos y fáciles de usar, lo cual hace bastante amena su incorporación al proceso. Al tratarse de sistemas cerrados, incluyen la filtración de gases para lograr barrer el sistema con CO2, erradicando el aire que puede contener durante su instalación. Esto elimina el riesgo de que se produzca un pick-up de oxígeno durante la filtración. En lo que refiere al ahorro per se, el filtro Jumbo Star elimina la merma del producto, requiere poca intervención del lado de los operarios para su operación y sea un sistema manual, semiautomático o completamente automatizado, esto mejora los tiempos de proceso. Asimismo, los filtros pueden ser regenerados fácilmente al realizar el retrolavado y la limpieza, lo cual reduce significativamente el consumo de filtros. En este último punto voy a hacer especial hincapié, ya que desde Sartorius acompañamos en la incorporación de los filtros al proceso, asistimos en la optimización del protocolo de limpieza para que nuestros clientes logren sacar mayor provecho de los filtros, lo cual se traduce en mayor rentabilidad del proceso y la aplicación. En lo que refiere a tecnología ecológica o verde, básicamente se apunta a que son sistemas que requieren de una cantidad mínima de energía y una cantidad moderada de agua para su limpieza. Y algo crítico es que implica la ausencia de riesgo para la salud de los operarios, ya que a diferencia del filtro de tierras de diatomeas, el contacto con el material filtrante no presenta ningún tipo de contraindicación por estar los operarios expuestos al mismo, en contraposición a lo que ocurre con las tierras de diatomeas. Las soluciones, como mencioné previamente, pueden ser manuales, semiautomatizadas o totalmente automáticas. En las semiautomatizadas lo que se automatiza es el protocolo de limpieza y bueno, las totalmente automáticas hablan por sí solas. Para los sistemas se pueden emplear distintos tipos de filtros. Vamos a hacer un repaso de los filtros que mencioné durante toda la charla. En el caso de los prefiltros o la filtración trap, se emplean Jumbo Star de 40 pulgadas, disponibles en micronajes a partir de 0,45 y hasta 20 micras. Los filtros esterilizantes, en el caso de la filtración de cerveza, van a ser el Sartocool, disponible en 0,45 y 0,65 micras,
Y en el caso de la filtración esterilizante de agua, el Aquasart disponible en 0,2 micras. Para los filtros de gases, como el CO2, se puede emplear un sartofluor de 10 pulgadas habitualmente. Resumiendo un poco y recordando los parámetros críticos a tener en cuenta para tomar las decisiones, siempre hay que tener en mente este lindo triángulo donde se marcan la estabilidad coloidal, la microbiológica y las propiedades organolépticas, que nos van a ayudar a tomar el plan de acción y definir qué acciones vamos a tomar dentro de nuestros procesos productivos. Muchas gracias por haber participado de esta charla y estoy disponible para cualquier duda o consulta que puedan tener. Al pie se puede visualizar mi información de contacto para que se comuniquen conmigo. Gracias.